Compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva entrega de su diplomado en investigación criminal. Pues el día de hoy me complace mucho comentarles que, pues nuevamente contamos con un instrumento de aprendizaje y esta vez a cargo del doctor en Derecho Juan Manuel González Raya. Compañeros, bienvenidos sean a esta presentación del libro Aspectos penales y criminológicos de la mitología griega. El día de hoy nos acompaña el doctor Germán Pavón Gómez. Doctor, es un placer tenerlo con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes, con el profesor Giuseppe, con el profesor González Raya, con el maestro Sergio Gabriel Torres y con el maestro Luis Alberto Pacheco Mandujano. Es muy gratificante compartir con ustedes, queridos maestros. Muchas gracias por la invitación, me siento muy honrado. Doctor Pavón, muchísimas gracias. También contamos con la presencia del doctor Sergio Gabriel Torres. Doctor, buenas tardes y bienvenido. Hola, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos y todas por estar presentes en este momento tan importante para la academia en México y en toda nuestra Latinoamérica, en el que estamos presentando el libro de Juan Manuel. Así que la verdad que desde Argentina les envío un saludo muy afectuoso a todos. También está con nosotros y contamos con la presencia del doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, un fraterno saludo indoamericano para todos los amigos que se unen a esta hora de la tarde desde México hasta la Argentina. Es para mí todo un honor haber sido convocado para participar en la presentación del libro Aspectos penales y criminológicos de la mitología griega del connotado profesor, ilustre jurista mexicano Juan Manuel González Raya. Desde Lima, Perú, quedo a vuestra disposición. Doctor, muchas gracias. También nos acompaña mi estimado Giuseppe Napuri. Giuseppe, muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes nuevamente. Yo me siento muy honrado de estar en con tan excelsos participantes. El doctor Pavón, muchas gracias. El doctor Pacheco Mandujano, muy amable. El doctor Sergio Torres, muy gentil. El doctor González Raya, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel Jiménez. Muchas gracias. Y por supuesto también el autor de este nuevo instrumento de aprendizaje, doctor Juan Manuel Raya, sea usted bienvenido y qué honor que esté con nosotros. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias, doctor Pacheco. Muchísimas gracias, doctor Torres. Muchísimas gracias, doctor Pavón. Es un honor, un privilegio, Giuseppe, que decir, eres implícitamente corresponsable, sino decir que responsable también de que estemos aquí reunidos y poner a mi consideración pues mi hijo intelectual, como lo hemos platicado. Muchísimas gracias a todos y sobre todo, bienvenido todo el auditorio que está por escucharnos. Muchas gracias, doctor. Para dar comienzo a esta presentación, cedo la palabra al señor Giuseppe Napuri para que haga la apertura de esta presentación. Mi estimado Giuseppe. Bueno, buenas noches, doctor Sergio Gabriel Torres. Muchas gracias. Ya es la segunda o tercera oportunidad que nos convocamos en un acto académico, muy gentil. Doctor Pacheco Mandujano, tenemos años ya de travesía académica en la que compartimos varios escenarios. Doctor Pavón, igual muchas gracias, siempre usted a la mano de la vanguardia académica y como no de sus textos literarios. Querido Juan Manuel, me honra mucho la gran amistad que nos une y el tiempo que ha trasegado esto. Nos conocimos en Puebla hace no muchos años en un congreso mundial que nos convocó la Sociedad Mexicana de Criminología. Nos hicimos grandes amigos y posteriormente me parece que en Chiapas. Y a raíz de eso es que me diste la mano para convocarme en algunas conferencias de UNAM.
Y ha sido eso el acercamiento y la gran amistad que ha sido el inicio no solamente de una relación amical, sino de admiración hacia tu acervo literario y, como no, el trasiego que tienes en toda esta vida intelectual y que me ha permitido hoy día convocar a estos ilustres amigos e intelectuales académicos para opinar sobre tu hijo. Un hijo que no solamente tiene independencia porque ya está en varios lugares del mundo. Este libro, Aspectos Penales y Criminológicos de la Mitología Griega, que es justamente un texto dirigido a los alumnos, a los discentes que inician el estudio de esta hermosa rama que es el derecho penal y la criminología. El mismo que ha sido elogiado hace irregular tiempo por exponentes muy importantes del derecho penal, citado de sobremanera bibliográficamente en varias obras. Sé que está próximo a su tercera edición, que ha contado con la investigación invaluable del Consejo y Dirección de Catedráticos Universitarios en la talla de un gran amigo y que se nos adelantó, como el doctor Carlos Daza, con el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, con el doctor Fernando Castellanos Tena y con el gran ilustre y amigo Luis Rodríguez Manzanera. Es una invaluable obra que se distribuye a través de la editorial Porrúa, y sé que en Europa lo distribuye la editorial de Marcial Pons. Está actualmente en el acervo de la Biblioteca de España y múltiples universidades mexicanas y europeas, como la Sorbona de París, como la Universidad Complutense de Madrid, en fin. Es para mí muy honroso tener que presentar tu hijo, gran amigo Juan Manuel, y sé que no va a ser, y sé que va a ser un apoyo para nosotros, para no solamente citarnos, sino para aprender y elucubrar muchas anécdotas, y sobre todo va a servirnos de asidero en muchos proyectos académicos. Muchas gracias, Juan Manuel, por permitirme a mí estar en esta presentación libre. Muchas gracias, doctor Sergio Torres, doctor Pacheco Mandujano, doctor Pavón, por hacerme partícipe de este importante proyecto. Muchas gracias. Gracias, Giuseppe. El agradecido soy yo. Muchísimas gracias también a ti. Señor Giuseppe, muchísimas gracias por sus palabras. Y compañeros, vamos a contar con el análisis por parte del doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano. Doctor Luis Alberto, la plataforma es toda suya. Muy buenas tardes. Muchas gracias, apreciado Ángel. Debo manifestar que para mí también es un privilegio compartir el escenario en este momento con figuras de la talla del doctor Germán Pavón, que se une a esta cita académica desde Bogotá. Un gran abrazo, apreciado amigo. Al doctor Sergio Torres, a quien tengo el placer y el honor de conocer. Un gran abrazo hasta la Argentina. Y por supuesto a don Juan Manuel González, quien ha tenido la gentileza de invitarme a participar en esta actividad para presentar a su hijo académico, como él le está llamando a este grueso libro, que nos trae un análisis respecto de los aspectos penales y criminológicos de la mitología griega. Y por supuesto yo quedo muy complacido. Realmente yo no sé qué le habrá llevado a pensar de que tengo algo que decir sobre el particular, pero aquí vamos a tratar de hacer esta labor. En cualquier caso, responsabilizo de manera absoluta a mi querido amigo Giuseppe Napuri, quien es el gestor de esta actividad, y en cualquier caso me declaro inimputable. Así que voy a hacer esta presentación desde la perspectiva que yo conozco como profesor de antropología jurídica. Como ustedes han de saber, la antropología jurídica no es una disciplina del derecho, sino más bien por el contrario es una disciplina de la antropología general. Y contra lo que muchos pudieran creer, quizás movidos por la idea etimológica de que la palabra antropología proviene del griego antropos,
que no significa hombre, sino significa humano, y logos, que significa razón, palabra, discurso. En consecuencia, la antropología vendría a ser una suerte de razón de ser del hombre. O sea, la antropología, por lo menos la que nació con los sofistas, pero de manera bastante singular con Sócrates de Atenas, tenía por objeto tratar de entender la razón de ser del hombre. Hoy día ya no podríamos nosotros comprender a la antropología de esa misma manera, porque la antropología es la ciencia que tiene por objeto de estudio a la cultura, en términos generales. Y como el derecho no es parte integrante de la naturaleza, el derecho no surge de las estrellas, el derecho no se encuentra enterrado bajo la tierra, ni viene en semillas que podamos nosotros sembrar para luego cultivar el árbol del derecho a la vida o el derecho a la integridad física o el derecho al trabajo, sino que el derecho es un producto social. En consecuencia, el derecho es un objeto de la cultura. Y es de esa relación que existe que surge precisamente la antropología jurídica. Vean ustedes, es imposible dejar de recurrir a la filosofía para poder comenzar a desarrollar la antropología jurídica y ciertamente el propio estudio del derecho. Todos los aquí presentes y quienes nos están siguiendo a través de la plataforma de Facebook saben perfectamente que cuando la filosofía se origina en términos racionales, esta viene dada por la participación de un hombre que genera un tránsito revolucionario de una época para la otra, el famoso filósofo Tales de Mileto, uno de los 7 sabios de Grecia. Y este hombre se va a formular exactamente la misma pregunta que se habían formulado Hesíodo, Herodoto, ¿no? ¿Cuál es el origen de esto que es? Es decir, ¿cuál es el origen de todo lo existente? Tanto del teatro en el que nosotros vivimos, profundamente ordenado, razón por la cual se le conoció con el nombre de cosmos. La palabra cosmos no es una palabra castellana, es una palabra griega que significa orden, surgido del caos, que también es una palabra griega, no castellana, y que significa todo lo contrario, desorden. Pero mientras Hesíodo, Homero, Esquilo procuraban responder a la pregunta hacia el siglo IX, VIII, hasta el VII, desde perspectivas de carácter mitológico, Tales viene a poner en tela de juicio al mito como instrumento de respuesta a la pregunta sobre cuál es el origen de este mundo. Y entonces Tales señala que en lugar de recurrir al mito, es preferible recurrir al logos, es decir, a la razón. Y la razón le indica a él que es necesario realizar análisis de cuánta cosa existe en el mundo. Fíjense que esa palabra análisis también es una palabra griega, no es una palabra castellana. Análisis significa separar, dividir, quebrar, romper, para poder comprender las partes integrantes del todo. Y eso fue precisamente lo que hizo Tales cuando en el proceso de desagregación encuentra que lo último que queda, en cuanto objeto él separa o divide, siempre es la humedad, y toda humedad implica la existencia del agua. Y dado que el agua es imposible de separar, claro, estamos hablando de hace 2600 años atrás, eso era imposible, entonces llega a la conclusión de que el agua es un elemento uno, indivisible, inseparable. Y por eso concluye que el origen de cuanto existe es el agua. Y comienza la filosofía. La filosofía surge de ese tránsito que va del mito
hacia el logos, es decir, el uso de la razón versus la explicación mitológica. Pero esto no tiene por qué significar que todo ese periodo previo en el cual los hombres, no solamente en Grecia, sino también en Egipto, en Babilonia, en China, y por supuesto también aquí en América Latina, el recurrir a los mitos para poder explicar el origen del mundo no puede significar una expresión absurda con la cual los seres humanos procuraban comprender la existencia del mundo. Más bien por el contrario. El recurrir al mito en ese periodo de la edad de la humanidad resulta la expresión maravillosa de esa característica que define al ser humano y que había sido tratada por Aristóteles en su famosa metafísica. Existe una necesidad del hombre por conocer las cosas del mundo. Y en el caso del mito, a diferencia de la filosofía, no solamente se encuentra la confluencia de narraciones fantásticas que explican el origen del universo, de la sociedad y por supuesto la aparición antes del hombre, sino que al mismo tiempo en esos mitos se encuentra presente de manera indisoluble e inextricablemente unida la cultura de cada uno de los pueblos. Esa confluencia entre cultura, pensamiento fantástico, y que tiende como objetivo a comprender el todo, a comprender el cosmos, a comprender el orden, va a ser llamada por los académicos cosmogonía, es decir, el origen del cosmos. Y la búsqueda de los orígenes del hombre en una suerte de antropogonía, o antropogonia, como deberíamos decir en griego, el origen del hombre. Hoy tendríamos que hablar de una cosmovisión, es decir, una forma de comprensión cultural, holística, o a veces quebrada por un orden relativista como el que vivimos en tiempos contemporáneos. Pero como fuere, en aquel entonces el mito no solamente explica, y esta va a ser la característica fundamental de las explicaciones mitológicas, a diferencia de la filosofía, no solamente explica el origen del universo, sino que además indica cómo es que el universo y todo lo que se contiene debe existir. Digamos, desde una perspectiva fromiana, ¿no? La que nos recomienda Erich Fromm, gran sucesor y desarrollador del psicoanálisis freudiano. En el mito encontramos esa fuerza característica del ser humano para saciar la sed de conocimiento que representa ese aspecto racional que define al hombre, pero que al mismo tiempo lo moviliza insuflando su capacidad animal de ser al mismo tiempo un sujeto irracional. Irracional en el sentido de que se mueve por explicaciones para poder hacer en función de lo que los ordenadores de la sociedad racionalmente han dicho que tiene que comportarse. En consecuencia, en las explicaciones mitológicas encontraremos no solamente cosmogonías, sino las primeras formas del derecho que tienen raíces explicativas en términos extramundanos, extraordinarios. ¿Por qué comportarnos de la manera como nos comportamos? Porque los dioses lo han establecido. ¿Por qué es que el varón tiene que estar por encima de la mujer? Porque los dioses lo han determinado. O por otras latitudes, ¿por qué el varón y la mujer tienen que encontrarse en un mismo plano sin que uno presuponga un adelanto respecto del otro o de la otra?
porque los dioses así lo han establecido. Por ejemplo, cuando recurrimos nosotros a la mitología griega, encontramos esa famosa explicación según la cual, después de la creación de los hombres por parte de Prometeo y el robo del fuego de los dioses a Zeus, lo cual le valió una condena por esa acción atrevida, en aquel entonces los hombres, los seres humanos, solamente eran varones, no habían mujeres, por eso se llaman hombres, seres humanos. Y como maldición a la acción de Prometeo, Zeus manda a la primera mujer a poblar el mundo, y esta es Pandora. Pandora, nombre que significa, etimológicamente hablando, la que tiene todos los obsequios, todos los regalos, porque ella es producto de la participación de varios dioses que le van entregando ciertas cualidades que la van a definir como después llega al mundo. Y que portadora de una caja, la cual ella no puede, por su curiosidad natural, mantener cerrada conforme la orden había sido establecida, después de abrirla, el mundo se llena de todas las maldiciones de los dioses. Motivo por el cual entonces la mujer viene a ser la responsable de esa suerte de retorno al, si no caos dentro del cosmos, por lo menos un semicaos. Y fíjense, en esa explicación mitológica se encuentra intrínsecamente la explicación de por qué es que el varón debe estar por encima de la mujer. Ya lo decía el propio Aristóteles en la Metafísica, vuelvo a este clásico libro, y solo en la tercera página. Para el hombre griego, primero es la casa, luego el buey arador y después la mujer. Ese es el orden. Primero la casa, la hacienda, luego el buey arador y finalmente la mujer. Curiosamente, en la tradición de la mitología judeocristiana encontramos una narración muy semejante a esta. De la misma manera como los hombres en la edad de oro de la mitología griega son creados a partir del barro, en la tradición judía el hombre también es creado a partir del barro y modelado a imagen y semejanza de él, el Dios que no lleva nombre. Y es a partir de su costilla, es decir, una suerte de apéndice, que surge quien va a ser llamada luego varona. No mujer, sino varona. El propio Adán, el primer hombre, al verla se queda sorprendido y pronuncia estas palabras. Tú sí eres carne de mi carne, tú eres hueso de mis huesos, por eso serás llamada varona. Y en esto encontramos que la mujer queda, por eso, subordinada también al hombre. En esa relación entre la tradición mitológica griega que luego se expande hacia Roma, y después de que Constantino cristianiza o reconoce en todo caso la cristiandad romana, surge una fusión cultural entre la tradición griega convertida en romana con la tradición judía que trae la cristiandad, y esa es la que se exporta posteriormente desde esas tierras hasta América gracias a España. Pero aquí en América, el pueblo más grande de Sudamérica, el pueblo incaico, también tenía su propia explicación respecto del origen del mundo. El Dios creador de la humanidad, el Inti, que no es, dicho sea de paso, el Dios creador del universo, por cuanto este es el Apu Kontiki Wiracocha, Inti, el Dios Sol, crea al varón y a la mujer al mismo tiempo. Fíjense la enorme diferencia que existe con la tradición mitológica griega y con la tradición judeocristiana, donde primero aparece el varón y después la mujer en términos subordinados. Inti envía a sus hijos Manco Cápac y Mamaogio, quienes emergen de las aguas del lago Titicaca, que el día de hoy comparten Perú y Bolivia, y ellos reciben, al salir juntos y de la mano
de ese lago, fíjense la alegoría simbólica, salen juntos, lo cual significa que los dos se complementan el uno al otro y reciben el mandato de buscar la tierra donde deberían fundar la capital del nuevo imperio, la cual encuentran precisamente en lo que se llamará geográficamente el Josjo. En quechua, la lengua de los incas significa Cusco, origen del ombligo del mundo. Y es allí donde luego los hombres empiezan a recibir las enseñanzas de Manco Cápac sobre cómo trabajar la tierra, y las mujeres reciben las enseñanzas de Mama Ogllo para poder trabajar y transformar también igual la tierra, pero no en condición de subordinada, sino en condición de igualdad. Entonces, vemos cómo es que desde esta perspectiva del hemisferio del planeta, las relaciones entre varón y mujer van a ser igualitarias, lo cual va a cambiar después de la llegada de los españoles a nuestro continente. En cualquiera de los casos, nótese que el mito no solamente está explicando al mundo, sino además lo está ordenando. Está comenzando a generar un orden social. Un orden social que, para asegurarlo, va a contener una serie de normas. En algunos casos surgirá de la confluencia de los acuerdos y convenciones sociales, y en otros casos de la imposición de los grupos económicos que se han apoderado tanto de grupos humanos, me estoy refiriendo a la esclavitud, o que se hayan apoderado de la tierra, para el caso del feudalismo. Podemos encontrar, yo lamentablemente no me puedo explayar más porque el tiempo que tengo es bastante corto, y sobre este libro hay mucho que decir. Son aproximadamente 380 páginas de lectura, todas ellas ricas en contenido jurídico, criminológico y antropológico. Pero quiero cerrar sobre la base de esta participación, donde procuro y pretendo poner de relieve el valor del mito como ese factor explicativo del orden cósmico y de la sociedad, que al mismo tiempo también regula la vida de los hombres en sociedad, para que incardinemos sobre esa línea, que es precisamente la que atraviesa la totalidad del libro que nos presenta Juan Manuel Raya, y donde en la página 343 particularmente a mí me encanta, porque encontramos en Zeus la figura del criminal nato o psicópata, lo cual nos introduce un nuevo elemento dentro del valor del mito. Ya no solamente es entonces un factor de explicación del cosmos y una fuente de regulación de la conducta de los hombres en sociedad, sino también al mismo tiempo nos permite comprender, además de lo dicho, el alma de los sujetos. El alma de los sujetos. Es decir, el agens movens que se encuentra dentro de cada uno de los seres humanos. Porque en efecto, como lo señala muy bien el profesor Raya, al señalar a Zeus como el criminal nato psicópata, digamos desde la perspectiva de la escuela clásica de la criminología, a donde podríamos apelar nosotros a figuras básicas como Garófalo, Ferri, pero fundamentalmente Lombroso, ¿no? Tenemos en esta figura mitológica a un sujeto, en este caso Zeus, perverso por naturaleza, psicópata en el sentido psiquiátrico del término, es decir, no un enfermo, sino un ser carente de sentimientos, que irrespeta a su esposa,
se involucra con cuanta titánide y cuanta mujer en la tierra puede él poseer, riega hijos por todo lado, masacra, mata, manda matar, y hasta que finalmente su propia esposa se va a vengar de él para romperle el cráneo, y lo curioso es que, lejos de matarlo, de ello va a salir precisamente la diosa de la inteligencia. Criminológicamente hablando, imagínense ustedes, ¿cómo podríamos nosotros pretender obviar las semejanzas que existen entre este Zeus y un sujeto tan peligroso como fue David Koresh, quien en Waco, Texas, hace aproximadamente poco más de 20 años, de la misma forma que Zeus, condujo a más de 900 personas a la autoeliminación después de haberse comportado como no un representante de Dios en la tierra, sino como Dios mismo dentro de su comunidad. ¿Cuánto bien le hace al derecho ir más allá de la letra de la norma jurídica, que muchas veces está redactada por políticos que de derecho no saben absolutamente nada y que más bien por el contrario creen que incrementando penas o creando nuevos delitos, el derecho se va a convertir, particularmente el derecho penal, se va a convertir en una suerte de instrumento educativo de la sociedad, cuando en realidad el derecho penal es un instrumento de control social que en el gran y enorme bagaje de la enciclopedia de las ciencias penales no puede, y hoy más que nunca, dejar de recurrir a esas disciplinas como la criminología para poder explicar por qué es que delinquimos. Como decía Juan Bustos Ramírez, ¿será que somos delincuentes porque delinquimos? ¿O es que acaso delinquimos porque ontológicamente, como Zeus, somos delincuentes? Quizás muchas de estas preguntas que podamos estar formulándonos como una expresión de las curiosidades que deben siempre estar presentes en todo estudiante de derecho, cosa que seremos nosotros hasta el día en que tengamos que encontrarnos con el Creador, porque como lo decía Eduardo J. Couture, gran procesalista y maestro argentino, abogado que deja de estudiar cada día es menos abogado, a lo cual debo sumar lo que señalaba aquí en el Perú el gran Marco Aurelio de Negri. Cuando uno deja de leer por 3 días, inmediatamente se nota, se nota. De modo tal entonces que me quedo corto con el tiempo, pero creo que he podido dar unos pincelazos generales y a riesgo de aparecer desordenado en mi exposición, pero no me queda más que, en primer lugar, agradecer a Juan Manuel por esta producción intelectual que enriquece nuestras bibliotecas jurídicas y que nos depara interesantes horas, no solamente de una lectura profunda y profusa en conocimiento, sino que nos obliga a la reflexión que va mucho más allá, repito, de lo puramente normativo, que es lo que no debe precisamente caracterizar a un jurista. No hemos ido a estudiar a la facultad leyes, hemos ido a la facultad a estudiar derecho. Y el derecho supone precisamente jamás estar lejos de una comprensión antropológica, epistemológica, filosófica, sociológica y, cómo no, también de una comprensión cultural que procure ingresar a las raíces mismas que expliquen la naturaleza misma del fenómeno jurídico que se convierte en objeto de esta ciencia, que se convierte en el caso nuestro, en nuestra pasión permanente, el derecho. Enhorabuena, Juan Manuel. Gracias, y doctor. recomendación a todos los asistentes que nos están siguiendo a esta hora a través de la plataforma del Facebook para que puedan leer este interesante libro que les aseguro va a satisfacer
vuestras ansias de conocimiento cultural. Un gran abrazo, muchas bendiciones. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor Luis Alberto, muchísimas gracias por esta aportación y este análisis. Muchísimas gracias. A continuación, le cedemos la palabra al doctor Germán Pavón Gómez. Doctor Germán, es un placer tenerlo esta tarde con nosotros. La plataforma es toda suya. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias al profesor Giuseppe Naupuri por esta invitación. A sus órdenes. Me siento, realmente es muy honroso y es demasiado gratificante compartir esta tribuna internacional con los maestros Luis Alberto Pacheco Mandujano y el maestro Sergio Gabriel Torres, tratadistas de derecho penal de enormes quilates, con reconocimientos en Europa y a lo largo y ancho de América Latina, y desde luego tener el privilegio de compartir con el profesor Juan Manuel González Rayo en la presentación de su libro Aspectos penales y criminológicos de la mitología griega. Pues bien, lo primero que debo decir es que este libro, profesor González Rayo, pues que este libro no necesita ninguna presentación, y menos en 10 minutos o en 15 minutos. Habida razón de que este libro se presenta solito y se presenta con su exquisitez narrativa, con la profundidad y detalles como trabajo de investigación realmente sorprendente. Cuando leo alguna obra de literatura o cuando estudio un libro de teoría del delito o cuando leo un precedente de la jurisprudencia, me encanta encontrarme con el alma de la narrativa o con el alma del precedente para luego mapearla en mis apuntes de clase. Y a riesgo de equivocarme, me atrevo a afirmar que la esencia y alma de este libro se encuentra en el capítulo 4, intitulado La criminología y la literatura universal. Y es ahí, como decía el profesor Luis Alberto, a partir de la página 343, las cuales merecen varias horas de estudio, en donde se halla el análisis criminológico de Zeus y de toda su familia criminal. Cuando terminé de leer el libro y pensando en el libro más allá de lo mitológico, estoy pensando más allá del mito y la leyenda y pensando en su narrativa como símbolo y realidad. La conclusión a la que logré arribar, a mi juicio, es la de que el mito continúa, pero que continúa derrumbado. En efecto, en mis transitares como caminante por esta parcela de universo, considero que uno de los ejercicios más placenteros con los que uno se puede encontrar es con el ejercicio de desmitificar mitos y de derrumbar mitos. Y no sé si es por mi desconocimiento casi absoluto de la mitología griega, porque en eso sí me lleva muchísima ventaja, pero muchísima ventaja el profesor Luis Alberto y el profesor Sergio Gabriel. No sé si pueda cometer un error garrafal o un desacierto inexcusable en la anterior afirmación, pero bueno, me atrevo a hacer uso de ese derecho, del derecho a equivocarme, y si me equivoco, pues sencillo, procedo a corregir. A mi juicio, considero que el mito se derrumba, que el mito se pulveriza y se vuelve añicos, porque desde lo simbólico y lo real una cosa es pensar en Zeus como el dios de los dioses, como el padre de los dioses,
Y otra cosa es pensar la cosa, o sea, pensar en Zeus como el criminal en serie más depravado de todos los tiempos. Y otra cosa es pensar en su familia de dioses olímpicos, como lo dice usted, como una familia de maniáticos insensibles, quienes se deleitaron con cascadas de fantasías delictivas, con las cuales no terminaban de saciar apetitos sangrientos de aberraciones sexuales, producto de accesos demenciales, tal como usted lo pone de presente cuando se hizo un paseo por la criminología y la literatura universal. Luego de advertir, entre otros crímenes, que Cronos le juró a su madre Gea venganza contra su padre Urano, y que Gea, como coautora material, escondió a Urano y le proporcionó a Cronos una gran hoz con dientes afilados y cortantes que le sirvieron a Cronos para cercenar los genitales de su padre, y de advertir que Cronos se iba devorando a sus hijos a medida que iban naciendo, y que encadenó a sus hermanos los cíclopes, y luego de advertir que Zeus luchó y venció a su padre Cronos, y de advertir que tuvo hijos, entre otros tantos, con Temis, su tía paterna, con su prima hermana Eurinomia, con su tía Nemosina, con su hermana Hera y con su bisnieta Semele, la hija de Cadmo, con quien tuvo como hijo a Dionisio. O sea, este Zeus tuvo hijos hasta con su bisnieta. Y luego de advertir, sin entrar en tantos detalles, por las limitaciones de tiempo, que Zeus se dio un paseo demasiado largo por los delitos de incesto, de bigamia, de adulterio, de tortura, de concierto para delinquir, de genocidio contra los aqueos, de lesiones personales contra Hera, de amenazas contra su hija Atenea. Y luego de advertir que Hera consumó tentativa de homicidio y lesiones personales contra su hijo Hefesto y de tantos otros delitos de los que usted habla, profesor González. La conclusión a la que se arriba es la de que Zeus, más allá de la condición de Dios de los dioses y de padre de los dioses, fue un dictador, genocida, maniático, sexual, y que construyó a su alrededor una familia criminal. Y luego de advertir que Zeus sujetó con cadenas a Prometeo, con ligaduras alrededor de una columna, y luego le envió al águila majestuosa que le devoraba y se le comía el hígado inmortal que se iba recomponiendo. La conclusión a la que se arriba es a la de que Zeus mostraba una marcada inclinación hacia la destrucción y el sadismo, con sus deleites de hacer sufrir a los demás, gozando, viéndolos sufrir física, mentalmente, y humillando a los demás, haciéndolos pequeños y miserables. Esta profunda investigación, oiga, profesor González Raya. Usted nos ha puesto en la raya como obra, como obra narrativa. Termina con un final abierto. Observe ustedes que hay libros de literatura que terminan con finales cerrados, ¿no? Con un final abierto, en donde la historia continúa en la cabeza del lector. Bueno, y la pregunta que le quiero formular a usted, profesor González Raya, y a los maestros Luis Alberto Pacheco Mandujano y Sergio Gabriel Torres, como conocedores de la criminología en distintos espacios de lugares y tiempos, es la siguiente. Si acaso es que la historia se repite conforme a la ley del eterno retorno,
si acaso es que se repite, trayendo la narrativa de este libro a los tiempos actuales. Pregunto, ¿será, sí será, que en la actualidad esa historia de Zeus, el más famoso criminal en serie de todos los tiempos, se sigue replicando? Y será, y sí será, que quienes se consideran dioses y a quienes endiosan desde las turbas de mismos políticos y religiosos, no tanto por su condición de dioses inmaculados, sino por sus comportamientos criminales desbordados, ¿será que a ellos como Teflón, les resbalan las indistintas conductas criminales? Y será, si será, que a pesar de sus recorridos delictivos, se siguen creyendo dioses y los siguen endiosando. Cuando uno termina de leer este libro, cuando la historia continúa, quizás puede advertir, y desde luego no para justificarlos en absoluto, ni más faltaba, que allá en su tierra mexicana, ese Chapo Guzmán, acá el Pablo Escobar Gaviria, y allá en Perú el Abimael Guzmán, realmente son unos aprendices gateadores frente a ese Zeus y su máquina de crímenes en serie. Pero yo quiero regresar a la pregunta. No sé si lo vaya a sacar de su intervención, no es mi propósito, pero pues, como se dice en el lenguaje taurino, venga, yo lo traigo a las tablas. Y lo mismo a los profesores, ¿será? Sí será que a ellos, como teflón, les resbalan las indistintas conductas criminales, y será que a pesar de sus récords delictivos, se siguen creyendo dioses y los siguen endiosando. Hasta aquí mi intervención. Me ha gustado muchísimo este libro, y bueno, pues lo felicito. Es un trabajo de investigación enorme, un conocedor de la mitología griega. Y repito, el alma se encuentra más allá de la singularidad de los delitos. El alma se encuentra en ese capítulo 4 de el que usted intitula La criminología y la literatura universal. Ya se lo había dicho en la previa que tuvimos, en la reunión previa, que este capítulo 4 me parece que amerita un libro en especial. Ahí hay un segundo libro, y pues la sugerencia y tarea, si le queda tiempo, es para que se ocupe en una próxima oportunidad de trabajar el tema incluyendo otros temas. Felicitaciones, profesor González Raya. Muchas gracias, Giuseppe. Muchas gracias, profesor Luis Alberto y Sergio Gabriel Torres. Felicitaciones. Doctor, muchísimas gracias, doctor Pavón. Es verdaderamente un privilegio tener estas palabras venidas de alguien tan rutilante, tan importante como usted, como el doctor Pacheco Mandujano, y verdaderamente agradecido. Y sí, efectivamente, tengo tarea. Me llevo tarea. Ya me dejó tarea, doctor, y esperemos, estoy formalmente emplazado a cumplirla en tiempo y forma. Doctor, muchísimas gracias por su intervención y todos estos recordatorios que nos acaba de hacer. A continuación nos acompaña el doctor Sergio Gabriel Torres. Doctor, un placer tenerlo. La plataforma es toda suya. Bueno, buenas noches. Aquí son las 9 de la noche en Argentina.
Es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que, sin embargo, este es un refrescante momento para terminar maravillosamente la semana. Estamos presentando el libro Aspectos Penales y Criminológicos de la Mitología Griega en compañía de académicos, y la verdad que la compañía es absolutamente inmejorable. Gracias, Giuseppe, por la invitación, gracias a Luis Alberto, gracias a Germán, y felicitaciones a Juan Manuel, y agradecerles a todos los que están compartiendo a través de la plataforma esta presentación. Una palabra previa a mi intervención respecto a recordar a Carlos Daza Gómez, un hermano de México, un amigo. Bueno, los amigos son aquellos que son los hermanos que uno elige, ¿no? Y la verdad que nos acompañamos durante muchísimos años, tuvimos un vínculo afectuoso muy, muy importante, y la verdad que, bueno, esta maldita enfermedad se lo llevó, pero bueno, dejó sus libros, dejó sus amigos que se acuerdan, y sobre todo dejó a su familia que siempre lo va a recordar con mucho cariño. Les decía que hoy es un día de alegría personal, no solamente para mí, sino para toda la comunidad jurídica, porque nos juntamos hoy a presentar una obra que no tengo duda será de consulta permanente para estudiosos del derecho, estudiosos de la historia y de la literatura. Presentar un libro implica, además, acercar al mundo del derecho nuevas ideas sobre uno o varios temas. Pero también un libro acerca a los lectores a la reflexión razonada a través de los temas y discusiones que se plantean, y también, por supuesto, la disidencia conceptual, el espíritu crítico y el crecimiento del derecho como ciencia, como resultado final. Pero más allá de los sobrados méritos de la obra, no podemos pasar por alto que la publicación de un libro sobre otra cuestión vinculado con la mitología griega nos permite desde el pasado también ver el presente. Permítanme en este sentido hablar o comenzar desde otro lugar de la literatura, empezar desde la Biblia. Fíjense ustedes que cuando en el mundo, a través del Génesis, existían 4 personas, Adán y Eva, que tenían 2 hijos, Caín y Abel, Caín mató a Abel. Es decir, había 4 personas en el mundo y ya hay un homicidio, el delito más viejo de la historia de la humanidad. Pero previo a esa muerte, había habido infracciones y sanciones. Dios procesó, o realizó un proceso, mejor dicho, a Adán y Eva por haber transgredido la prohibición de saborear el fruto del bien y del mal. Y fíjense que Adán, en la recóndita esperanza de que la pena fuera eliminada o disminuida, optó por señalar a Eva como instigadora del delito, sin que la historia marque que tuviera algún tipo de beneficio procesal. Eso no lo sabemos. Fíjense que la muerte de Abel por Caín, por su hermano de sangre, viene del trato preferencial que Dios le daba a Abel sobre Caín. Y ese trato preferencial además rompió con la imparcialidad que debe caracterizar toda labor de juzgamiento. Por otra parte, hay una sanción posterior, porque Dios lo condena a Caín a vagar por el mundo, le aplica una pena de destierro. También como pena accesoria lo marca para que nadie le diera muerte. Hay un comienzo de la estigmatización, de las condenas. Y fíjense que no consta en el relato bíblico
que el arrepentimiento mostrado por Caín frente a lo que había hecho, no tenemos constancia que le haya servido para ajustar el monto punitivo en beneficio suyo. Pareciera que el reconocimiento del delito y su posterior arrepentimiento no causó ningún resultado. Este simplemente es un paralelo, ya que el autor recorre la historia de la cultura griega a través de su obra. Se presenta ante nosotros la Ilíada, la Odisea y las bases de la cultura helénica a través de las distintas páginas. Se habla del mito, tal vez la forma más antigua de literatura. El genio helénico, tan sublime e inspirado siempre en factores de rectitud y eticidad, parecía haberse hecho traición en lo concerniente a las ideas religiosas, no ya como hombres poseídos por pasiones y debilidades harto humanas, sino como autores de repugnantes crímenes que los ordenamientos legales como los morales han prescripto. Ahora bien, una de las múltiples facetas del lenguaje universal mítico, quizá de las más frecuentes, ha sido la de explicar el origen del mundo, de una raza, de una nación, en las más diversas culturas. Y estas mitologías adquieren forma habitualmente a través de los relatos genealógicos. Hoy mencionábamos la Biblia como un fenómeno que tiene esta característica, y también ocurre en el caso de la mitología griega. Hoy los expositores que me antepusieron en la charla hablaron de Zeus, que se entremezclaba con frecuencia con los humanos y compartía defectos y virtudes, y a pesar de su condición divina actuaba como humanos y cometían los mismos delitos que las personas, incluso en mayor número y gravedad. Cometían delitos como nosotros. Los dioses del Olimpo cometieron todo tipo de delitos. Fíjense, si no, el capítulo 3 del libro, donde hay un detalle muy exhaustivo sobre los delitos cometidos. Hoy se mencionaban robos, violaciones, incestos, homicidios, raptos, secuestros, incestos, seducciones, violaciones de mujer como algo natural o cotidiano. El padre del dios Zeus, Cronos, cometió un delito de homicidio, sedujo a sus víctimas, Zeus lo mató, Poseidón violó a Medusa, violó a su propia hermana, el otro, el dios Hades, la raptó, el dios Apolo dio a Orestes la orden de matar a su madre, Apolo violó a Driope, Apolo fue desterrado, aquí tenemos una referencia también en paralelo con lo que le ocurrió a Caín. Artemisa mató a las 7 hijas de Niobe, la reina de Tebas. Es decir, que hemos comprobado, y lo vamos a ver en la simple lectura del libro que estamos presentando, que los dioses, mientras delitos más graves cometían, mientras más graves eran los delitos que cometían, más importante era la deidad. Es decir, pareciera que hay una proporción entre delito y cargo, por decirlo de alguna forma, dentro de la divinidad helénica. Y este catálogo de delitos, que no se termina en esto que yo mencioné, porque hay otros más, perfectamente pueden resultar de la confección de cualquier código penal moderno. Delitos contra la vida en todas sus modalidades, delitos contra la integridad física, contra el honor, contra la integridad sexual, contra la libertad, contra la seguridad pública. Ahí se habla de armas prohibidas. Delitos contra la humanidad, genocidio, delitos contra la administración pública, delitos contra la propiedad. Es decir, si le damos completividad de texto y algún tipo de sistematicidad, tenemos un código penal atemporal. Un código penal para todos los tiempos, todas las civilizaciones, y un código penal para la historia. Por supuesto que el lector no debe confundirse con el título, porque el autor desarrolla además temas de parte general, de teoría del delito, de teoría de la ley penal y de la pena. Hay una evolución de las escuelas penales, desarrolla los conceptos generales de la criminología, las escuelas criminológicas, una mención particular al desarrollo que se hace sobre victimología, me parece que es una de las
de las ramas de la criminología más recientes, más nobles, y que pone finalmente dentro del lugar que tiene que tener dentro del proceso penal a la víctima. La víctima históricamente fue la cenicienta del proceso penal. A la víctima los estados nacionales, cuando crean, se apropian de la venganza privada, crean la pena estatal y le sacan, le expropian a la víctima su intervención en el proceso, que pasó a ser meramente simbólica. La victimología trae nuevamente a la víctima y la pone en el centro de la escena, la pone como alguien que ha sufrido uno de los, o mejor dicho, para decirlo de otra forma, que se le ha violado el derecho más sagrado que tiene una víctima, que es el derecho a no serlo. Y el Estado, a partir de la victimología, le debe reconocer, como ciencia, le debe reconocer su intervención, su participación en el proceso penal. Párrafo aparte, me surgió con la lectura del libro con el uso del lenguaje claro. Se destaca en el texto el empleo de un lenguaje claro, preciso y absolutamente comprensible. En materia penal, nosotros sabemos que el lenguaje acarrea la obligación absoluta de ser taxativo, ya que los términos conllevan naturalmente toda suerte de juicios interpretativos cargados de evidente subjetividad, con el conocido riesgo de eventualmente vulnerar el principio constitucional de legalidad penal. Yo destaco en este libro, entre otras cosas, el logro de una perfecta convergencia entre la especificidad de la materia penal y la nitidez en su transmisión. De modo que cualquier persona que se acerque al libro saldrá enriquecida con su lectura, ampliando el abanico de lectores, estudiantes, incluso a los nobles. En conclusión, esta obra ha sido realizada con un claro sentido crítico y analítico, producto del conocimiento y la experiencia del autor. Ha demostrado una indudable capacidad para abarcar temas indudablemente difíciles, haciéndolos ver con la claridad propia de las cosas simples. Este trabajo, de la misma manera, entusiasma a quien se acerque a él. Los posibles lectores, sean estudiantes, profesionales, profesores de Derecho, verán ampliamente satisfechas sus expectativas al leerlo. Y quiero terminar simplemente con un mensaje, una mala noticia para el doctor Juan Manuel González Raya. Este libro, al que elaboramos un futuro promisorio, ya no le pertenece. Le pertenece a los lectores y le pertenece a toda la comunidad jurídica. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Infinitas gracias, doctor, por sus profundas palabras y sobre todo por lo que en este instante acaba de esgrimir. Y ese fue el sentido de este libro en el momento que por primera ocasión tomé la pluma, que lo hice de esa forma, con pluma y papel, como se hacía antes, para después pasar a un ordenador o pasar a una computadora. Entonces, con estas palabras que generosamente y merecidamente me ha dirigido tan grandes amigos, porque estas palabras vienen solo de amigos, y hay amigos que basta que se encuentren en una ocasión para considerarse amigos, y creo yo que es lo que ha sucedido y por eso tanta generosidad de su parte. Muchísimas gracias. Doctor Sergio, ha sido todo un placer escucharlo. Muchísimas gracias por su intervención una vez más. Y bueno, compañeros y compañeras, el momento del plato fuerte ha llegado. Doctor Juan Manuel, es un placer tenerlo y muchísimas gracias. Completamente suya esta plataforma. Muchísimas gracias. Bueno, pues qué decir. Primero, agradecer a todos los doctores, el panel que me antecedió. Particularmente quiero hacerlo con Giuseppe Napuri por esta oportunidad. Este diplomado de la Fiscalía de Lima Sur
junto con el Colegio de Profesores de Derecho Penal de nuestra queridísima Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, sin soslayar, y me sumo precisamente a los señalamientos del doctor Sergio Torres, y hubiese querido que estuviese con nosotros el doctor Carlos Daza, quien es implícito artífice también de esta obra, a quien conocí hace décadas y tuve la suerte de que primero en la facultad fuese mi maestro y posteriormente mi amigo, además de otras cuestiones de naturaleza familiar prácticamente que se entrelazaron. Y por lo tanto, donde esté, quiero expresarle mi gratitud por esta obra que se pone a consideración. Y dicho sea de paso, señalar que efectivamente es una obra pensada inicialmente en los alumnos, pensada inicialmente en aquellos jóvenes nobles como lo fui, con una cantidad de interrogantes en ese primer acercamiento hacia el derecho penal y posteriormente en el campo criminológico. Efectivamente, señalaba el doctor Sergio Torres cuando cita ciertas cuestiones taxativas, se intentó que en cuanto al uso del vocabulario, que en muchas ocasiones es complejo, y miren que en ocasiones la lengua es sinónimo de poder, utilizar las palabras, abreviar las palabras más sencillas, que cualquier lector que tuviese acceso a esta obra, sea o no jurista, pudiese entenderla, pudiese desglosarla y sobre todo en la medida de lo posible pudiese disfrutarla. Quiero señalar también que en esta obra están implícitas la colaboración de múltiples maestros o de variados maestros que me formaron en México, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como bien citaba Giuseppe en la introducción a esta reunión, cuando decía personajes de la talla del doctor Ignacio Burgó Orihuela, de mi queridísimo maestro, el doctor don Fernando Castellanos Tena, del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Juan Silva Mesa, y puedo seguir señalando, y no quiero dejar pasar un grande, un maestro que también ha acompañado y ha marcado mi vida en el campo de la criminología, como es el doctor Luis Rodríguez Manzanera, por señalar algunos, porque no quiero omitir muchos más. ¿Por qué digo esto? Porque además esta tesis que se presenta, esta obra que se presenta, este libro que se presenta, en buena medida estuvo hecha y construida, como acertadamente señaló en algunas de sus partes el doctor Pacheco Manduján, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, por la complejidad de ciertos temas que solo desde la óptica de un jurista o de la óptica de la Facultad de Derecho, hubiese sido imposible también conseguir por las aristas que reviste, sobre todo cuando se tocan y se abordan ciertos aspectos del campo filosófico. ¿Qué más decir en el momento donde se entra al análisis mitológico, al análisis de esta familia altamente criminógena, donde se define de alguna forma como aquellos que juegan una especie de macabro ajedrez con la vida y el destino de los hombres? Luego entonces esta obra se va extendiendo y se va formando en prácticamente capítulos donde vino algún consejo y me dice, ¿cómo vas a entrar a la mitología griega si no se conoce Grecia? ¿Qué va a ser de aquellos lectores que de inmediato quieras aventar, esa especie de aventar a los lectores una especie de vacío y de paso sin paracaídas, o con un paracaídas que a ver si abre? En el segundo capítulo, luego entonces, tenemos qué es la mitología griega, una vez que en la medida de lo posible se intenta redondear qué fue Grecia, qué fue la antigua Grecia, qué es la mitología. ¿Qué es la mitología griega? Para posteriormente, en un subsecuente capítulo, pasar ya propiamente a los mitos y delitos de los principales dioses griegos, sin soslayar que hay que tender el árbol genealógico por las implicaciones que representa entre dioses, semidioses y bueno, todo lo que podamos imaginar. Y sobre todo por aquellos delitos que además tienen en orden de relación de parentesco y que no son pocos. Entonces ahí viene otro problema no menor.
Posteriormente entramos ya propiamente a un capítulo que lleva el título precisamente de la obra, Aspectos penales y criminológicos de la mitología griega, donde se decide, y eso también por consejo de mi queridísimo doctor don Fernando Castellanos Tena, que en paz descanse, todo el tema de la evolución de las ideas penales, de las escuelas penales, ese acercamiento, ese paso de nueva cuenta regresar al estudiantado y decirle, mira, de una forma sencilla, creo que esto es el mínimo indispensable. Este es el mínimo indispensable a manera de intentarlo conocer para finalmente llegar ya al aspecto criminológico, sobre todo con la escuela positiva, con la escuela italiana, Lombroso, Ferri, Garofalo, particularmente Lombroso, que dicho sea de paso, al margen de que muchas de sus postulados han sido superados, sin embargo no deja de ser hasta la fecha interesante de nueva cuenta tratar, estudiar y resumir. Y después, como bien lo dijo también mi querido maestro, el doctor Germán Pavón, ya me dejaron tarea. Y ya me dejaron tarea porque efectivamente en el último capítulo, la criminología y la literatura universal, y esto fue una charla con mi queridísimo doctor don Ignacio Burguar-Higuela, que se le denominó en su momento el padre del amparo mexicano, y más que el padre del amparo mexicano, el rey del amparo mexicano, le decía en nuestro país. Me decía Juan Manuel, ¿qué pasa con los demás autores de la literatura? La criminología se puede extender. Y entonces, haciendo y recopilando algunos de los postulados que aquí se han establecido, como la necesidad del hombre por conocer el mundo, que bien estableció el doctor Pacheco, o los mitos continúan pero derrumbados, como bien lo dijo el doctor Pavón, el doctor Germán Pavón, o el doctor Sergio Torres con esta bonanza cuando me dice la convergencia y la especificidad y la transmisión del derecho penal en esta obra de una forma tan sencilla, en el momento que viene el planteamiento, ¿y qué vamos a hacer si se quiere estudiar otro aspecto? Puedo señalar que la criminología da para tanto, como incluso para desentrañar aspectos de naturaleza histórica, que vistos por el crisol de la criminología, muchas ocasiones se puede encontrar la conclusión y el resultado que no se pudo llegar a base puramente del estudio histórico. Es decir, se abre la obra y claro que sí, se puede vincular y se puede vincular con otros egregios autores de la literatura universal. Y en este momento se me viene a la mente aquella obra maravillosa de Enrico Ferri, Los delincuentes en el arte. No es un planteamiento personal, ni creo yo que es novedoso. Ya Enrico Ferri ya lo citaba, ya lo planteaba en materia de arte. Así es que, ¿qué decir de mi obra? ¿Qué puedo decir de mi hijo intelectual? Aquel padre que no cuida de alguna forma a sus hijos es un padre desnaturalizado e intento no serlo en la medida de lo posible. Una obra que me ha dado muchas satisfacciones, pero había un pendiente enorme, presentarla para Sudamérica y presentarla para América Latina. Había un pendiente enorme porque la obra de alguna forma está en Europa, corriendo con la fortuna de que forma parte del archivo selecto de la Biblioteca Nacional de España, y lo he visto en la Universidad de Sevilla, en la Universidad de Salamanca, en la Biblioteca La Sorbona de París, en la Sapienza di Roma, pero había un pendiente muy grande, y un pendiente con América y un pendiente con América Latina. Y es por lo cual pongo a su consideración esta obra que efectivamente, como bien dice el doctor Sergio Torres, ha dejado de ser mía y se queda para futuras generaciones, esperando en la medida de lo posible agrade, guste, instruya y deje un pequeño granito de arena, creo yo, en la formación como juristas, y no solo como juristas, porque reviste distintas aristas literarias, filosóficas, jurídicas, criminológicas. ¿Qué decir? No me resta más que agradecer profundamente. Me siento verdaderamente indigno de tanto elogio, porque es así, de tanto elogio hacia esa obra, pero creo que algo
diferente, como se intentó, algo novedoso y sobre todo algo suculento, quizás se puede encontrar entre todas estas páginas que conforman mi libro, su libro, el libro de mi universidad, el libro de mi facultad, el libro de mis maestros, el libro de mis alumnos y ahora el libro de mis amigos, Aspectos penales y criminológicos de la mitología griega. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor Juan Manuel, pues, ¿qué nos queda decirle a nombre del Diplomado de Investigación Criminal y de todos nuestros compañeros y compañeras que lo conforman? Nos estamos sumamente agradecidos por regalarnos y por darnos una mayor luz a los nuevos estudiantes de Derecho y a las nuevas generaciones que vienen formándose como abogados. También, sobre todo, porque nos da mucha mayor luz para entender estas posibles raíces de las conductas criminales y entender mucho mejor las ciencias penales. Muchísimas gracias, doctor Juan Manuel. Y también un abrazo hacia ti, Ángel Jiménez, por toda esta brillante colaboración para la consecución de esta plataforma y de esta reunión que ha sido verdaderamente en lo personal inolvidable. Muchas gracias, doctor. Estimados doctores, algunas palabras finales para el doctor Juan Manuel. Si me permite, Ángel. Por favor. Muchas gracias. El día de hoy, 23 de abril de este año 2021, celebramos el Día de la Lengua. El día de hoy, en un contexto histórico-social en el que fraseoclastas, es decir, destructores del lenguaje que pululan en números ínfimos, pero que organizan bullas de latón a codazos y patadas para poder imponerse irracionalmente como auténticos misólogos, no dignos representantes de la humanidad, y que por esa razón se atreven a hablar inclusive de un lenguaje inclusivo, lo cual es una aberración, porque el castellano en sí mismo es inclusivo, y habría que invitar a estas personas a alguna clase de semiología o una de gramática mínimamente para que puedan comprender el carácter inclusivo del lenguaje. Tenemos la grata posibilidad de participar en esta actividad, que es una actividad del lenguaje. Hoy no solamente es el Día de la Lengua Castellana, cuando celebramos la memoria de William Shakespeare en Inglaterra, la memoria de Miguel de Cervantes Saavedra en España, y la memoria del Inca Garcilaso de la Vega, aquí en América Latina, de origen peruano. Todos ellos, curiosamente, fallecidos el 23 de abril. Hoy es también el Día del Libro. Y para todos aquellos fraseoclastas que desconocen el origen de la lengua, tendríamos que recordarles que la palabra libre y libro provienen de una misma raíz latina, liber. De este término provienen ambas palabras. Y efectivamente, el libro propicia la libertad. Quizás podríamos parafrasear a Cristo diciendo que la verdad os hará libres, a riesgo de ser considerado un hereje. Yo tendría que decir que la verdad que se encuentra en los libros os hará libres. Y qué grandeza de libertad se puede encontrar gracias a la producción intelectual que se manifiesta en un lenguaje pulcro como el que el día de hoy a través de este libro nos presenta Juan Manuel Raya, haciendo gala de ese lema que caracteriza
a todos los hijos de la Universidad Nacional Autónoma de México, por mi raza hablará el espíritu, espíritu de libertad expresado a través de un libro. Gracias, Juan Manuel, por este aporte a la humanidad. Y quiero sumarme también a las palabras recordatorias del doctor Sergio Torres para recordar a nuestro querido amigo Carlos Daza Gómez, quien ya no se encuentra con nosotros físicamente, pero él permanece en nuestras memorias, en nuestros corazones, a través de los momentos vividos y de los libros y las enseñanzas que, más allá de los libros, como persona y como ser humano, como maestro, nos legó. Gracias a él también. Un gran abrazo, Juan Manuel. Gracias, doctor. A nuestros queridos colegas y amigos, al doctor Pavón, al doctor Torres, y a toda América Latina que en este momento está conectada a través de la plataforma de Facebook. Un gran abrazo. Muchas gracias, doctor. Pues, compañeros y compañeras, doctor Juan Manuel Raya, a Sí. nombre de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, del Colegio de Profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Latinoamericano de las Ciencias Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento de Delincuentes, muchas, muchas felicidades. Solo me resta decir y agregarle algo más a este lema. Por mi raza de bronce, como decía inicialmente, por mi raza hablará el Espíritu, yo diría, por mi raza de bronce hablará el Espíritu Santo, que era el lema original de José Vasconcelos. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Muy bonito. Damas y caballeros, esto ha sido todo por la entrega del día de hoy en este su diplomado de investigación criminal. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta la próxima. ¿Cómo? Gracias.